Buenos días. Voy a dar la charla de las inversiones por aquí por internet. En vez de hacer dos vídeos largos, voy a hacer varios vídeos cortos y así cada uno lo puede ver al ritmo que quiera. Entonces voy a empezar primero por conceptos básicos. Son muchos los conceptos básicos que voy a hablar. Por ejemplo, empezamos. Es diferente ahorrar que invertir. Ahorrar es lo que hemos estado haciendo normalmente hasta ahora. Vamos sumando y eso simplemente es eso, sumar. En cambio, invertir ya se refiere a multiplicar. Inclusive por 1,01. Ya eso es un 1%. Ya eso es invertir. Es multiplicar el dinero que estamos utilizando esperando tener en una expectativa tener un beneficio futuro. Es muy importante diferenciar entre las dos cosas que compramos, que son activas y pasivas. Todas aquellas cosas que no nos dan dinero se consideran pasivos, ya sea la casa, el coche, la moto. Todas estas cosas son pasivas. Ahora bien, si esto lo alquilamos, ya sería activo porque ya nos dan dinero. Ahora, en esta charla vamos a hablar principalmente de los activos que son financieros, que son los que me voy a dedicar a explicar en toda esta charla. Aquí muestro la diferencia entre lo que ahorran en Estados Unidos el 98% y en España se ahorra nada más un 33%. El 33% de la población española. Y lo que se invierte en Estados Unidos, como tienen la visión ya capitalista de inversión de capital, ya el 70% de las personas, sin importar el trabajo que tenga o los niveles de estudios que tenga, ya invierten hasta el 70%. En España no llega ni al 10% de la población en general. Y ahora voy a hablar de una cosa que se llama, me voy a quitar la cara para que se vea bien lo que quiero decir aquí, el interés compuesto. Esto que se llama el interés compuesto es lo que es la magia de las inversiones. Dando el ejemplo de 260 euros al mes, que es lo que ahorra una persona en Estados Unidos promedio, si solamente ahorra sumando, al cabo de un tiempo va a llegar a 62.000 euros. Pero con la magia del interés compuesto, aquí voy a dar un ejemplo al 8%, casi se triplica el dinero. Entonces, ¿qué es el interés compuesto y por qué es capaz de generar esta magia de triplicar el dinero? En lo que respecta al ahorro, por ejemplo, metemos 1.000 euros en el banco y en el tiempo va a seguir siendo 1.000 euros. Y si consideramos que la tasa de inflación, normalmente en los países desarrollados, es del 1 al 2% al año, eso tenemos que el dinero se va devaluando. Lo que 1.000 euros son un día, al año siguiente, si la inflación sigue igual, pues el año siguiente ya no son 1.000 euros, ya son 998. Ahora bien, si metemos algo al interés simple, es lo que normalmente conocemos como cuando pedimos un crédito en el banco para comprar un piso, una moto, lo que sea, es un interés que se va pagando de una forma directa y es muy diferente al interés compuesto que es el que vamos a hablar. Vamos a dar ejemplos. El interés simple, por ejemplo, vamos a seguir hablando del 8%, de 1.000 euros es 80. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien me paga el 8% por 1.000 euros, me va a dar 1.080. Pero así va a ser todos los años. Al 8%, si yo pongo 1.000 euros, al año siguiente me da 80. Al año siguiente me vuelve a dar 80. Y así consecutivamente durante todos los años hasta que se acabe el negocio que ya he firmado. Ahora bien, el interés compuesto es bastante diferente. Entonces, el interés compuesto es que esos 80 que me dio el primer año, hasta ahí va a ser igual el interés simple al interés compuesto. La diferencia es que en el interés compuesto esos 80 euros se quedan adentro de capital, se quedan adentro de la inversión. Y al segundo año ya no me va a dar 80. Si vemos la columna de aquí, ya no me está dando 80, me está dando 86. Pero es que el segundo año me va a dar 93, porque es el 8% de la capitalización sumatoria de lo que se ha quedado cada año. Y va sumando progresivamente hasta que el número se multiplique de una forma exponencial. Entonces la gran diferencia es que el interés simple va subiendo muy poquito a poco y en cambio el interés compuesto es exponencial. Y eso hace una gran diferencia, porque aquí se puede ver cómo el interés simple, que es la raya amarilla, va subiendo muy poquito a poco y en cambio el interés compuesto va subiendo de una forma brutal cuando lo comparamos una con la otra. Y vemos también cómo los intereses, que es la parte roja, se va multiplicando y cada vez va creciendo de una forma impresionante hasta que en algún momento el interés inclusive es mucho más alto que la inversión inicial. Esa es la magia del interés compuesto. Tanto es así que Warren Buffett ya dice que la diferencia entre 1.000 euros y 10.000 euros, o su exponente también de 10.000 a 100.000, o su exponente también de 100.000 a 1.000.000, la diferencia solamente son 10 años. Por lo cual, él considera que cada 10 años 1.000 euros se pueden convertir en 10.000, y a su vez cada 10.000 en 100.000, y a su vez 10 años después se puede convertir en 1.000.000.
La diferencia de su filosofía es que 1.000 euros convertidos en 1.000.000 son 30 años de inversiones al interés compuesto. Claro, no del 8%, pero ya eso hablaremos más adelante. Pero la visión de Warren Buffett es esta, a largo plazo. Lo bueno es que los años pasan y eso financieramente es una maravilla, porque inclusive Albert Einstein ya habló sobre el interés compuesto y dijo que era la octava maravilla del mundo. El que lo comprende lo gana y el que no lo paga. Y es interesante porque ese concepto es difundido en las personas inversoras, porque por ejemplo el 10% del planeta tiene 100.000 euros en el banco. Esos son 800 millones de humanos. Pero el 1% del planeta tiene más de 1.000.000 de euros en el banco. Esos son 80 millones de humanos. Le puedo asegurar que esos 80 millones de humanos sí tienen bien claro lo que es el interés compuesto, porque si no, no hubieran llegado a esos niveles. Como curiosidad, España decir que tiene más de 1.000.000 de millonarios, es decir, 1.000.000 de personas que tienen 1.000.000 de euros en la cuenta del banco. La pregunta interesante es, ¿cuánto debería tener ahora mismo usted ahorrado si hubiera ahorrado el 10% de lo que ha ganado? Voy a poner en promedio un médico que haga pocas guardias, 50.000 euros al año, un enfermero 30.000, un limpiador 16.000 euros al año aproximadamente. Ahora, 20 años de especialidad con 10% que hubiera ahorrado. Es decir, ¿Cuánto debería tener ahorrado si hubiera ahorrado el 10%? El promedio, así a grandes rasgos, son 100.000 euros un médico después de 20 años, 50.000 una enfermera y un limpiador a 39.000 euros aproximadamente. Pero ¿cuánto debería tener ahora mismo Si hubiera invertido. Voy a hacer las dos opciones. ¿qué hubiera pasado si hubiera invertido de una forma discreta a un 7% al año? O si hubiera invertido de una forma mucho más agresiva, un 20% al año. Y me dan muchísimos números. Interesantes. Si un médico hubiera invertido de una forma discreta, un 7% al año, casi hubiera triplicado. De 100.000 se hubiera puesto casi en 250.000 euros a un 7% al año. Pero hubiera llegado al 1.500.000 si hubiera sido de una forma inversor de una forma agresiva. Ahora, si comparamos los 100.000 euros que hubiera ganado un médico que no invierte, es mucho menos de lo que ganaría una enfermera si invierte de una forma humilde al 7%. Casi lo duplica. Pero es que si vemos que si una enfermera hubiera invertido al 20% de una forma agresiva, casi es 10 veces lo que ganaría un médico que no invierte, sino que solamente ahorra. Dicho de otro modo, A partir de ahora, pueden pasar los próximos 20 años y una enfermera puede llegar prácticamente al 1.000.000 si empezamos a invertir de una forma inteligente. Ahora bien, una limpiadora de una forma humilde, con un 7%, ya casi gana lo mismo que un médico que no haya invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que si a partir de ahora una limpiadora empieza a ahorrar y a invertir de una forma sencilla y discreta, prácticamente en 20 años va a tener lo mismo que un médico en España que jamás haya invertido. A esos niveles estamos hablando. Pero es que si la persona que limpia llega a ser agresiva e invierte a un 20%, buscando un 20% anual, estamos hablando que puede llegar a 500.000 en 20 años. Eso es 5 veces lo que gana un médico que no invierte. Entonces evidentemente hay una gran diferencia entre invertir y no invertir. Se hizo un estudio sobre las cosas más habituales en las personas ricas, considerando que rico es aquel que tiene 1.000.000 de euros en el banco, no entre casa y coche, sino en el banco. Ahora bien, el estudio demostró algo muy interesante. Las personas ricas no gastan más de 300 euros en zapatos, no gastan más de 500 en relojes. Los vestidos de las mujeres ricas nunca son más de 2.500 euros, ni siquiera en las bodas más caras. Los coches, curiosamente, y las casas suelen tener más de 10 años. Y los restaurantes, curiosamente, los ricos van menos a los restaurantes que la clase media. ¿Por qué? Esto demuestra que los ricos lo que hacen diferente a la clase media es que no despilfarran. Usan la vida de una forma austera y normal, sin tener que malgastar de una forma exagerada como nosotros pensamos. El concepto es que los ricos despilfarran y gastan sin pensarlo, y no lo es la realidad no es esa, porque si no dejarían de ser ricos muy pronto. Y entonces lo que sí vieron que tienen en común, ahorran un 10% en promedio. Los que llegan a ahorrar un 20% son mucho más brillantes a nivel financiero, pero es bastante difícil llegar a un 20% del ingreso que ganas. Y los ricos no necesariamente llegan al 20% todos los meses. Ya consideran que un 10% es un número maravilloso, por lo cual, considerando que eso es lo que hacen los ricos, y considerando que lo que queremos es aprender finanzas y aprender las cosas que hacen las personas que son exitosas financieramente,
tenemos que ponernos como meta principalmente el 10%. ¿Por qué? Porque es la única forma que podamos salir de lo que le llaman En el mundo financiero, la carrera de la rata. la carrera de la rata. Es el que trabaja, busca dinero, paga deuda, se vuelve a quedar sin dinero y vuelve a trabajar y está en la carrera de la rata todo el tiempo de su vida. Y el más del 80% de la población mundial vive en la carrera de la rata, porque solamente consigue dinero para pagar gastos. Y así mes tras mes. Ahora, si se sale de este sistema mundial, donde se ahorra por lo menos el 10% y empezamos a invertirlo, al cabo de un tiempo, que esto no es inmediato, pero al cabo de un tiempo podremos salir de la carrera de la rata y empezar a ver los resultados a largo plazo. Pero lo más importante de esto es que lo que se necesita es inteligencia financiera. ¿Cómo se logra eso? Pues a partir de este momento estamos empezando a dar el primer paso. Hay muchos tipos de inteligencia y la inteligencia financiera no es más que una más. Así como hay inteligencia musical, inteligencia lingüística, inteligencia en informática, en muchas formas, la inteligencia financiera es fundamental porque es lo que nos va a permitir multiplicar el dinero. Conceptos tan básicos como hacer pocas cosas y esperar es prioritario y fundamental. Pocas cosas y esperar.